que la gobernación de Antioquia quiere desprenderse de lo que tiene en Hidroituango para vendérselo, para hacer algún tipo de negocio con las empresas públicas de Medellín. ¿Qué nos puede contar? Pues doctor Fernando, esta es una disputa ya de mucho tiempo entre gobernación y alcaldía. Pues esto creo que puede partir inclusive de la propia génesis del proyecto de Hidroituango, al menos en la etapa más moderna, porque es un proyecto que estuvo parado por mucho tiempo, usted sabe, por muchísimos años en las gavetas de EPM, y la gobernación de Antioquia recuperó el liderazgo, avanzó en el proyecto, termina finalmente, después de muchas dificultades y algunas pugnas por hacerse a la mayoría del control de la sociedad de Hidroituango, finalmente la gobernación toma el control, EPM, después de también algunas problemáticas, pues termina siendo socio, pero no solo socio, sino contratista del proyecto de Hidroituango a través de ese modelo boom que tanto se ha hablado de construir, operar, en fin, y después transferir el dominio nuevamente a la gobernación de Antioquia. Y a raíz de la contingencia de 2018, de la problemática COVID 2018, pues se acrecentó esa dificultad de los socios del proyecto Hidroituango. Ese es un proyecto, reitero, que ha tenido complejidades y una relación bastante difícil entre la gobernación y EPM, que se había calmado de alguna manera, pero a raíz de la contingencia volvió a incrementarse. ¿Qué ha propuesto la actual gobernación? Porque la anterior gobernación, la del periodo pasado, lo que hizo fue una demanda a EPM por los ingresos que no iba a recibir de Hidroituango, especialmente pues los primeros años, todo lo que se demorara Hidroituango para entrar nuevamente en operación. Recuerde que este es un proyecto que está esperando generar energía desde noviembre de 2018, así que ya ese retraso, pues la gobernación ha ido diciendo, pues mi plata dónde está, y la actual gobernación hace una propuesta que es, yo diría, osada, pero interesante. Yo creo que no se puede descartar, doctor Fernando, que es básicamente pedirle a EPM a EPM que le compre su parte accionaria, es decir, que EPM sea dueña del 100% del proyecto de Hidroituango. Supongo yo que esto va de alguna manera ligado a que no sigan las acciones judiciales, ese litigio entre la gobernación y la alcaldía a través de EPM, y que de alguna manera también le pague esa parte. Yo creo que la que más se podría discutir si es viable que se pague con acciones de EPM. Ese es un punto ya que creo que valdría la pena el debate. Finalmente, lo que busca la gobernación es acabar con la disputa, con el litigio, que EPM se haga al 100% de la propiedad del proyecto de Hidroituango, o al menos a la gran mayoría, porque finalmente quedan unos minoritarios que tienen un pequeño porcentaje, pero pues digamos al 99% de la propiedad de Hidroituango, y de esa manera saldar esa dificultad, que tenga eventualmente la gobernación un activo que genere rendimientos mucho más rápidos y solucionar así pues una dificultad ya histórica que, reitero, tiene que ser mirada con yo creo que mucha objetividad, mucho raciocinio, mucha racionalidad, y de todas maneras no descartarla de plano, porque puede ser una manera interesante de saldar una problemática profunda entre gobernación y EPM. Bueno, el origen de Hidroituango está en la gobernación y no en la alcaldía de Medellín. Así es, sí. Es decir, siempre ha sido un proyecto, llamémoslo de región, nunca había estado realmente en manos de nadie. Estaban partidos en su momento, una sociedad que tenía básicamente unos estudios, y esa sociedad estaban en partes iguales EPM y la gobernación de Antioquia a través del IDEA. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el periodo del año 2008 a 2011, pues se le dio más impulso por parte de la gobernación, y lideró ya el proyecto como tal la gobernación, ya la ejecución y la puesta en marcha del proyecto. Entonces sí, la gobernación tomó la iniciativa. Era un proyecto que EPM no había querido adelantar durante muchísimos años. Siempre se había hablado del proyecto de Hidroituango, pero con esa forma que se había establecido, como en partes iguales, se había quedado siempre EPM de alguna forma como un obstáculo, lamentablemente, durante muchos años al proyecto de Hidroituango. Entonces sí, la iniciativa la tomó la gobernación, y
dentro de ese proceso, ya después de que la gobernación se hace a la mayoría de la sociedad de Hidroituango, del proyecto para ya volverlo realidad, pues EPM se vuelve contratista y después de la contingencia, agravados esos problemas entre socios, pues la gobernación de Antioquia, reitero, demandó, y esta es una alternativa que se da hoy de parte de la gobernación para evitar esa confrontación durante tanto tiempo y hacerse a un activo que sea productivo de alguna forma mucho más pronta, pues la gobernación está muy golpeada de dinero definitivamente, doctor Fernando. Bueno, concejal Alfredo Ramos Maya, y sobre ese proyecto de Hidroituango hay un tema respecto al cual no tenemos claridad y que nos parece que es un tema definitivo para el futuro del proyecto. Es en la famosa caverna Casa de Máquinas, de lo que depende que se puedan instalar, que físicamente se puedan instalar las turbinas de generación eléctrica y que el proyecto sea lo que está previsto que sea, porque si esa casa de máquinas definitivamente quedó perdida, si no se puede restablecer, pues no vamos a tener un proyecto Hidroituango de las dimensiones que lo necesitamos para que genere la energía que el país está esperando. ¿Qué hay de esa casa de máquinas? ¿Qué hay de esa circunstancia que algunos dicen es que no ha sido posible penetrar ahí, aparte de esa casa de máquinas, para prever que se puedan instalar efectivamente las turbinas que van a quedar allá, que pueden ser la mitad de todas las turbinas previstas? ¿Sobre eso hay claridad, concejal? Pues doctor Fernando, yo le digo con franqueza, y esta semana de hecho tenemos un debate en el Consejo de Medellín respecto de Hidroituango, pero hoy no existe plena certeza de que se pueda acceder a las mismas o ni siquiera al estado de las mismas. Debo leer simplemente una de las respuestas que da EPM, esta es una respuesta oficial. Dice que las obras de estabilización de la zona sur presentan desfases debido a que los trabajos de rehabilitación de las unidades 7 y 8, recuerde que las unidades 5 a 8 son las que teóricamente deberían comenzar operación en 2025, solo van a empezar el año 2022, estarían en operación 4 unidades, y de las 5 a la 8 estarían teóricamente en 2025. Entonces dice que debido a los trabajos de rehabilitación de las unidades 7 y 8 se deben ejecutar a través de la Galguera Superior Sur, la cual no se ha determinado porque se llevó a una zona derrumbada donde actualmente se realizan obras previas para poder retirar el material. Le quiero decir que siguen con problemas de ingeniería, para llamarlo básicamente, y no hay claridad absoluta sobre qué fecha inician las unidades 5 a 8, siquiera si van a poder iniciar, si es salvable el proyecto en esa etapa. Pero igual eso no se descartaría que a futuro se tuviera que hacer eventualmente una nueva caverna y hacer las unidades 5 a 8. Yo creo que el Hidroituango no se puede desaprovechar, y si en algún momento hubiera que hacer en el futuro unas inversiones adicionales, para cualquiera sea la decisión, sea recuperar estas unidades 5 a 8 de la forma como están. Reitero, lo que yo alcanzo a entender en las respuestas que nos han dado es que no existe una certeza absoluta de que puedan funcionar. Igual ellos siguen trabajando, explorando, pero no hay el ingreso ni ningún tipo de obra en este momento en esas cavernas, unidades 5 a 8 como lo llaman. Así que tampoco se puede descartar finalmente hacer otras inversiones, de hacer una nueva caverna en un nuevo sitio, con todo lo que eso implicaría. Pero es un proyecto que evidentemente, pues si funciona a la mitad, va a ser un proyecto que no va a ser económicamente viable. Habrá que hacer inversiones adicionales, reitero, en la recuperación de estas unidades, si se puede, en la forma, en la ubicación que están actualmente, o si no, en el futuro, pensar hacer unas nuevas unidades 5 a 8 en algún otro sitio. Pero el peor negocio sería, pues primero, que Hidroituango no entre en operación, o segundo, pues que entre a la mitad de la operación, que es lo que va a comenzar, pero en el largo plazo jamás sería rentable un proyecto con la mitad de lo que estaba originalmente planteado. Y que no sea rentable es gravísimo, pero que no genere la energía que el país necesita para tenerla suficiente para sobrevivir. Eso sí es de una importancia crucial para el futuro desarrollo económico de Colombia. De Hidroituango depende mucho de que se genere la energía que necesita el país. Eso no la necesitan las empresas públicas ni la gobernación de Antioquia, es el país el que necesita a gritos que esa energía se produzca, porque de otra manera vamos a tener un déficit energético.
Y a propósito de eso, ¿cómo le está yendo a las empresas públicas con la compra que hizo de la mitad de la generadora de energía allá en la costa atlántica? Pues doctor Fernando, yo creo que EPM está en un momento, digamos, de unas decisiones muy complejas que sumándose hacen que el futuro de EPM tenga que mirarse con mayor rigurosidad, y nosotros desde el Consejo y en general la ciudad y la ciudadanía pues se dé cuenta de que aquí hay muchos billones de pesos en riesgo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque imagínense pues usted ya teniendo esta contingencia de Hidroituango, metiéndole una cantidad de inversión que ya va más adicional, de 4 billones de pesos se le ha invertido a toda la recuperación de Hidroituango. Es decir, originalmente estaba planteado en 12 billones más o menos el costo de Hidroituango, ya vamos en 16.2 billones. Eso ya es mucha plata, y como lo hemos dicho previamente, no sabemos de la unidad de 5 a 8 cuánto va a ser adicional, los costos financieros con el dólar que sigue creciendo, cuánto va a sumarse. En fin, imagínense a esa coyuntura sumarle el ingreso a la costa atlántica a través de una empresa que se llama Caridemar de la Costa, con una marca que se llama Finia, donde EPM tiene que hacer una inversión supremamente alta. EPM tiene que hacer una inversión más o menos estimada en unos 8 años de 10 billones de pesos, y especialmente los 3 primeros años, es decir, de aquí hasta que se acabe el 2023, porque pues EPM comenzó su operación en octubre de 2020, tendrá que hacer más o menos una inversión de 5 billones de pesos. Alta inversión, porque no es una empresa que esté generando los flujos suficientes. La recuperación de cartera, doctor Fernando, en este momento de EPM en Afinia está alrededor del 82-83%. Una empresa de estas jamás será rentable si la cartera no se recupera. La recuperación de cartera en EPM Antioquia, pues en Medellín y en Antioquia es del 98%. Imagínense, aquí ese desfase de 16 puntos, es un reto enorme de Afinia, pero hay unos temas que yo creo que vale la pena mencionar, doctor Fernando, y es que la cartera está vencida y sigue creciendo. Y eso es muy complejo. En este momento EPM, si lo mira pues en términos objetivos, es decir, cuánta plata hay en cartera de Afinia, yo creo que valdría la pena, doctor Fernando, poner en conocimiento que a corte de mayo, a más de 360 días, imagínense pues, más de un año de vencimiento, hay 1.2 billones de pesos en cartera. 1.2 billones de pesos en cartera. Y ha venido aumentando. Aumenta más o menos 50, 60, 70 mil millones de pesos mensuales. No es pues como que haya una posibilidad de reducción de la misma. Ese es un tema que es importante tener en cuenta. Y los estados financieros pues no han sido positivos. Los 3 primeros meses, de octubre a diciembre, la pérdida fue de más o menos 105 mil millones de pesos. Estos primeros meses del año no ha sido tan dura el golpe, pero igual sigue perdiéndose recursos. A mayo, la pérdida de Afinia, que es, pues, reitero, son 5 meses, va más o menos en 70 mil millones de pesos, es decir, se pasó de una pérdida de 35 mil millones mensuales a 15 mil promedio. Creo que hay que tener los ojos muy encima, porque reitero, cartera alta, con vencimientos casi que recuperables por un lado, unos flujos que hacen que los costos sean mayores que los ingresos. Eso es un tema muy importante, y sin castigarse cartera en los estados financieros se está perdiendo plata, hace que definitivamente sea una inversión que pues ojalá, tenemos la esperanza de que funcione, pero si eso se suma entonces los costos de Hidroituango, la inversión tan grande que se tiene que hacer, pero 10 billones de pesos en 8 años, 5 en los 3 primeros años, hace que EPM genere un riesgo mayor económico, no me queda la menor duda, y sobre todo en un momento en que a raíz de todos estos problemas que ha tenido el gobierno corporativo, pues hayan llamado de atención de las calificadoras para bajar la calificación de EPM. O sea que eso es un tumulto, una turbulencia muy compleja la que está pasando EPM entre gobierno corporativo, que si quiere ahorita hablamos de esas pésimas decisiones que ha tomado EPM, más la coyuntura de Hidroituango, más el ingreso a Finia con unos recursos muy importantes que hay que invertir y que realmente no, en el corto plazo al menos, no van a ser fácilmente recuperables.
Ave María, seguimos sobre este tema. ¿Quién tomó la decisión de Afinia? ¿Cómo la tomaron? ¿Cómo hicieron los cálculos? ¿Cómo no vieron que tenía una cartera vencida gigantesca, enorme? Y eso son golpes para la empresa pública más importante que hay en Colombia después de Ecopetrol y la más decisiva, no solamente para Antioquia, no solamente para Medellín, sino para gran parte del país, las empresas públicas de Medellín. Seguiremos hablando sobre este tema, concejal Alfredo Ramos Maya, y muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Fernando, usted siempre muy amable abriendo los micrófonos. Permítame, yo cierro con una pequeña anotación, y es que EPM ha tenido una crisis reputacional muy grande. Al oso que, pues ya de los osos tantos a los que nos acostumbró esta alcaldía, al oso de haber tenido un gerente con títulos falsos, un embajador de la India, como le he dicho yo, que estuvo apenas una semana, al señor Calderón Chatet, que si no lo descubrimos entre los medios de comunicación y algunos que hacemos control político, pues haría hoy el flamante gerente de PM, y un hombre que dice tantas mentiras en su hoja de vida, quién sabe cuánta plata se iba a robar. Pues se suma una persona que ingresó con cuestionamientos muy grandes. Ya hay una demanda en este momento porque es una persona que hacía parte de la junta directiva y la pasaron a la gerencia. Eso es un punto muy complejo, además el conflicto de interés que eso generaría para cualquier empresa con un gobierno corporativo en la junta directiva se dediquen a sacar clientes posteriormente. Imagínense la problemática, pero bueno, y además con los complejos que estamos investigando, señor Carrillo Cardoso, y creo que vale la pena poner la atención, ha golpeado no solo muchísimo, ha afectado la credibilidad de PM, ha afectado muchísimo pero su visión en los mercados globales, y eso podría complicar aún más el panorama de que el señor Carrillo Cardoso no es víctima. En fin, ahí le cuento esa historia. Virgen Santa, seguiremos sobre el tema porque le interesa a toda la nación, Antioquia en particular, desde luego, y lo que pasa en Antioquia nos importa sobremanera. Concejal Alfredo Ramos Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto, y hasta muy Fernando, pronto. Siempre, mil gracias, esté muy bien. El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, estaba con nosotros en la hora de la verdad.